Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El Tribunal Provincial, conformado por los jueces Fabricio Robalino Jarrín, Leonardo Barriga Bedoya y Patricio Vaca Nieto, notificó que la acción de protección presentada por Pichincha Universal en contra de Arcotel por vulnerar sus derechos constitucionales de libertad de expresión fue revocada. Después de 10 meses, el tribunal desestimó la acción de protección, aunque tenía un plazo máximo de 20 días para responder a la apelación de Arcotel y la Procuraduría General del Estado. 8:14. Saludamos entonces a la doctora Paulina Mogrovejo, experta en materia de comunicación, abogada y también ex integrante del Corticom. Doctora Mogrovejo, buenos días, bienvenida. Usted ya conoce el antecedente en el que está involucrada este medio de comunicación con una nueva amenaza de un posible cierre debido a una decisión judicial que revoca una decisión anterior también de la justicia que amparaba el derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo analizar este tema? Es una evidente violación al derecho a la libertad de informar y de ser informado. Buenos días, les saluda Licenia Espinel, les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Bienvenida, doctora. Buenos días Licenia, buenos días Alexis, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, es una vulneración al derecho a la libertad de expresión y no porque lo digamos quienes hemos defendido el tema de ejercer y de garantizar por parte del Estado el derecho a la libertad de expresión a cualquier medio de comunicación independientemente de su línea editorial. Y en esa línea, como digo, no lo hemos dicho solamente nosotros, sino que el propio relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, en su momento se pronunció con respecto a que esta podría ser una censura previa del gobierno ecuatoriano en contra de Radio Pichincha Universal. ¿Por qué de parte del gobierno ecuatoriano en este momento, doctora Paulina Mogrovejo? ¿Qué intereses tendría el gobierno de acallar las voces de Pichincha Universal? Bueno, es evidente que Pichincha Universal no comparte la línea editorial que tiene el gobierno ecuatoriano. El ataque a Pichincha Universal que se produce desde hace un año atrás más o menos responde a una actitud sistemática y progresiva del gobierno ecuatoriano de dejar a un lado voces que no coinciden necesariamente con el discurso oficial. Ha pasado con esta radio y también ha pasado con medios comunitarios, con medios digitales, con periodistas que trabajan en medios públicos. El propio cierre de la empresa de medios públicos da cuenta de que efectivamente hay un debilitamiento de sistemas de comunicación públicos y comunitarios o digitales o alternativos que responde a una política de comunicación que privilegia a un determinado sector de medios privados que se encuentran concentrados históricamente en este sector y que de alguna manera hasta se han tomado fotografías con el gobierno y han llevado adelante inclusive las reformas de una ley orgánica de comunicación que antes se preocupaba por garantizar los derechos de periodistas y medios de comunicación, pero que ahora no tiene esa posibilidad porque ha quedado en una mera expectativa. Doctora Mogrovejo, ¿cómo entender desde el plano estrictamente legal que este tribunal tuvo 20 días para pronunciarse, no lo haya hecho y lo haga 10 meses después? Bueno, ese es un problema ciertamente de la práctica de los jueces constitucionales, especialmente de salas de corte provincial. La garantía de los derechos constitucionales en el Ecuador se ve afectada por la dilación injustificada de estos jueces y juezas que no se pronuncian con respecto a las apelaciones en el tiempo necesario. Recordemos que la acción de protección es un mecanismo eficaz, es un mecanismo inmediato que tiene como finalidad garantizar los derechos vulnerados de las ciudadanas y los ciudadanos ecuatorianos, y esa inmediatez implica que se pueda resolver en el plazo máximo de 8 días, inclusive en primera instancia, y en segunda instancia de la misma forma, que se pueda resolver de forma inmediata. Desafortunadamente para nuestro país, los jueces de sala de corte provincial se demoran inclusive meses y años en pronunciarse sobre determinados procedimientos, y en otros son bastante ágiles, pero efectivamente esto genera una vulneración del derecho a la tutela efectiva, que es lo que ha pasado en este caso con Radio Pichincha Universal. Yo quisiera preguntarle y pedirle una valoración también de carácter político a la doctora Paulina Mogrovejo, porque esto ocurre en un momento sumamente especial para nuestro país.
Estamos en una etapa preelectoral. Se han hecho los primeros anuncios de precandidaturas, porque son anuncios, ¿no? Lo del nombre de Correa ha generado muchísima expectativa, tanto es así que se ha empezado a especular mucho. Yo creo que este sábado va a haber definiciones con respecto de cuáles van a ser finalmente los nombres que estarán en la papeleta. Pero además, en esta etapa preelectoral está en juego el tema del concurso de las frecuencias, doctora Paulina Mogrovejo. Y esto cae justo en este momento. Yo quisiera pedirle una valoración suya, porque digo, en esto de la política y tal, no hay coincidencias, ¿no? Todo pasa por algo. Bueno, sí, tiene razón Alexis. Creo que es importante decirle a la audiencia que lo que decía hace un momento, que usted me preguntaba un poco esa línea de posición del gobierno ecuatoriano, y es que esto responde a un debilitamiento del sistema de comunicación social, especialmente medios de comunicación que no coinciden con la política editorial o el discurso oficial. Y esto es muy peligroso para la libertad de expresión. Esta situación se complica ciertamente en contextos de campaña electoral o contextos preelectorales como los que estamos viviendo en este momento, mucho más cuando el propio secretario de Presidencia, Sebastián Roldán, ha dicho públicamente que van a promover acciones judiciales, inclusive en contra de candidatas y candidatos, porque una cosa es la elección local y otra cosa son las elecciones nacionales. Esto da cuenta que efectivamente hay un ánimo por parte del gobierno nacional de impedir la voz, la palabra, la libertad de expresión, el acceso equitativo de determinados candidatos y candidatas a medios de comunicación social. Y por el otro lado, promover una autocensura por parte de medios de comunicación social, tanto aquellos que responden a un discurso oficial y que es evidente cómo están manejando la información desde estos espacios, cuanto medios de comunicación que podrían darle espacio a candidatos y candidatas que no coinciden con el interés político del secretario de Comunicación y del Gobierno Nacional a través de las declaraciones de este funcionario, sino que más bien están en una línea, una posición crítica y pueden tener un punto de vista alternativo o mirar desde un enfoque diferente las medidas económicas, por ejemplo, las propuestas de campaña y el posicionamiento de candidatos y candidatos. Vemos actores nuevos también en el escenario electoral que no podrían darse a conocer si no es con el apoyo de medios de comunicación social alternativos. Doctora Mogrovejo, se supone que los jueces están para garantizar el cumplimiento efectivo del derecho y la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. Más aún en el tema de Radio Pichincha Universal, que incluso fue observado por la misma Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por el mismo señor Edison Lanza. ¿Por qué este tipo de decisiones ahora, tomando en cuenta todos estos antecedentes que yo les cito, el hecho de que la Constitución garantiza la libertad de expresión? El hecho de que este caso haya sido observado a nivel internacional por organismos internacionales que el gobierno reconoce, que todas nuestras instancias judiciales y estatales lo reconocen. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos que ser absolutamente claros en el hecho de que en el Ecuador el respeto a la Constitución también se ha debilitado. Tenemos un sistema judicial que, como ha sido el caso de Radio Pichincha Universal, en primera instancia se podría pronunciar favorablemente uno que otro juez que sí comulga con los temas de derecho a la libertad de expresión y que promueve la garantía de los derechos constitucionales, como ha sido el juez de primera instancia en el caso de Radio Pichincha, pero por el otro lado tenemos jueces que sin la debida motivación, sin un debido razonamiento. Yo tuve la oportunidad de revisar las dos sentencias, la sentencia de primera instancia en el caso de Radio Pichincha y la sentencia de segunda instancia, y coincide con la práctica de jueces y juezas, como decía hace rato, de sala de corte provincial, que no hacen el mayor análisis y que simplemente se echan abajo decisiones de primera instancia diciendo que esto tiene que pasar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando sabemos perfectamente bien, e inclusive la Corte Constitucional ha sentado jurisprudencia al respecto, de que el trabajo de los jueces tiene que ser valorar que hasta la última instancia no se ha vulnerado un derecho constitucional para poder luego definir si efectivamente eso no o aplica o no la acción de protección en los casos de petición de garantía o de restitución de derechos constitucionales. Pero lo que están haciendo los jueces, algunos de primera instancia y otros de sala de corte provincial, es justamente lo contrario. Primero verifican la legalidad, verifican si cumple con el principio de que se agotaron todas las vías, para luego revisar si es que se ha cumplido el derecho constitucional, cosa que la Constitución lo prohíbe, pero que está ocurriendo en la práctica en nuestro país. De esas cosas, de
de la falla o de la forma en que el sistema de justicia constitucional de nuestro país está fallando, le valga la redundancia, al país, es una de las cosas que se tienen que discutir. Ha pasado con Pichincha Universal, pasó con el caso del derecho de las mujeres a la paridad, que habían una gran cantidad de interpretaciones, y ha pasado en otros casos relacionados con libertad de expresión, relacionados con garantía de los derechos a la información, a la comunicación, y también con otros derechos constitucionales. Entonces, la línea también debería ser en esta época preelectoral, en esta necesidad de plantear cambios también a nuestra estructura del Estado, de la función judicial, que desde esos espacios se ha hecho poco o nada por garantizar los derechos constitucionales de las personas, y al contrario, los jueces se han vuelto legalistas y lo que hacen es negar derechos constitucionales sin la debida motivación. Ahora, a mí lo que me llama mucho, genera una preocupación enorme en el caso específico de Pichincha Universal, doctora Paulina Mogrovejo y amigos, es que todo se basa en el informe de un miembro del ejército. Y yo le planteo a la doctora Mogrovejo, que fue además miembro de un cuerpo colegiado encargado del control de la información y la comunicación, como fue el Cordicom, o es lo que queda del Cordicom, si el ejército o un militar está en la capacidad técnica, no sé, su conocimiento y de tales, para emitir un informe que dé paso a la sanción judicial en contra de un medio de comunicación. Esto es, digamos, un pésimo precedente para el respeto a los derechos fundamentales civiles, a lo que, digamos, en el futuro más mediato, ¿no? Es un precedente nefasto, que yo no sé si en las dictaduras, quizás en los años 70, ocurrió algo parecido. Efectivamente, Alexis, es un mal precedente que se sienta para la libertad de expresión en el Ecuador y en América Latina, porque el proceso contra Pichincha Universal no solo que lo inicia el Ministerio de Defensa a partir de un informe de un integrante de las Fuerzas Armadas, sino que además ese informe adolece de los requisitos de procedibilidad que permitirían inclusive al COTEL dar inicio a un trámite administrativo de cierre de un medio de comunicación social. En el proceso que se ha iniciado por parte de Alcotel en contra de Radio Pichincha Universal, está este informe que pasa a Cordicom. Cordicom, de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación, por una reforma propuesta por este gobierno nacional, no tiene competencias para determinar temas de grave conmoción social ni de seguridad interna, sino únicamente emitir criterios no vinculantes sobre asuntos relacionados con contenidos discriminatorios, sexualmente explícitos o contenidos violentos. Vamos a suponer que desde este enfoque, el Cordicom dijo que se trataba de un contenido que incitaba a la violencia, pero estándares internacionales de libertad de expresión establecen que el principio de incitación a la violencia tiene que resolverse en el ámbito civil, es decir, un juez de lo civil, o en el ámbito penal, es decir, un juez de lo penal. De ninguna manera la Ley de Comunicación, la Constitución de la República permite que una autoridad administrativa establezca un proceso sancionatorio contra un medio de comunicación por una cuestión relacionada con incitación a la violencia. Esto no se ha permitido nunca en la Ley Orgánica de Comunicación, no ha habido precedentes relacionados con eso, y mucho menos de inicio de cierre de un medio de comunicación. Cuando nosotros estábamos del Cordicom, nos pronunciábamos sobre contenidos que sí eran discriminatorios, teníamos un equipo completo en el Consejo de Comunicación que tenía norma ISO para poder establecer cuáles eran los contenidos discriminatorios, y la sanción era una disculpa pública. Jamás la sanción en la Ley Orgánica de Comunicación y un informe del Cordicom incitaba por una cuestión discriminatoria o violenta al cierre de un medio de comunicación social, porque esto es desproporcionado y además afecta el derecho a la libertad de expresión. Lo que no dice el juez o la sala de lo penal, el juez de segunda instancia, en este caso, porque prácticamente se lava las manos, afecta el derecho a la libertad de expresión, pero no se pronuncia, ni siquiera hace un razonamiento al respecto, sino que lo manda al contencioso administrativo. Lo que él no ha visto es que existe jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos en Costa Rica, en casos en Perú, en casos en Chile, que establecen que efectivamente la incitación a la violencia no es causal para cierre de un medio de comunicación, y si fuera causal para el cierre de un medio de comunicación debería estar debidamente justificada y debidamente probada. Y hasta este momento del expediente se entiende que ni el Ministerio de Defensa ni Arcotel han podido probar que efectivamente se produjo una incitación a la violencia o que hay una relación entre la opinión
de la señora Luisa Maldonado en este caso, y la conmoción social de octubre. Otra cosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto lo han señalado los abogados de Pichincha Universal en el proceso judicial, la Corte dice que el desacato, porque bajo ese principio es el que se está llevando adelante el proceso sancionatorio a un decreto ejecutivo que señala limitación de libertades, primero que este decreto no establece libertad de expresión, y segundo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que el tema del desacato no interfiere o no tiene que ver o no es protegido cuando se trata de derechos a la libertad de expresión. Por lo tanto, el argumento de que estábamos en estado de excepción por un decreto que se publicó posteriormente a la entrevista que en este caso y a la opinión que se dio en Radio Pichincha Universal, tampoco procede, porque esto va en contra de estándares nacionales e internacionales del derecho a la libertad de expresión. A mí me llama muchísimo la atención que no existan organizaciones que defienden derechos de libertad de expresión pronunciándose al respecto cuando el propio relator ya lo ha hecho, porque este es un tema que deja muy mal parado al Ecuador ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es un atentado directo a la libertad de palabra. La crítica, el pensamiento divergente, la posición distinta a la línea del gobierno oficial no es un criterio para eliminar o cerrar un medio de comunicación. Y tampoco lo ha sido la discriminación, ni tampoco la violencia, como lo ha demostrado la experiencia, porque como les digo hace un momento, en el caso de Corricón, que fue duramente cuestionado por quienes en este momento inclusive apoyan las actitudes de Arcotel y del gobierno nacional, lo único que exigía era una disculpa pública, y en caso de reincidencia por contenidos racistas, el racismo, que es un delito penal, exigía una multa que llegaba hasta los $3,000, jamás el cierre de un medio de comunicación. Doctora Mogrovejo, ¿qué instancias legales todavía se pueden acudir para evitar este atentado a la libertad de expresión con este medio de comunicación? Bueno, el caso de Radio Pichincha tiene el proceso de apelación en sede administrativa. Hay que estar pendientes de lo que dice la instancia administrativa sobre el tema de la apelación, que es la propia Arcotel, y también tiene luego la posibilidad de ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y en el caso de la acción de protección puede ir a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección para que esta instancia se pronuncie y conozca el tema, y sobre esto también analice la categoría o la valoración constitucional que no ha querido reconocer el juez de segunda instancia, y que sí lo ha hecho de manera abundante y de manera muy clara el juez de primera instancia cuando dijo que sí se vulnera el derecho a la libertad de expresión. El accionar de los jueces, doctora, probablemente se podrán sentir presionados. Vemos que hay un aparataje mediático también que se ha alineado con determinadas tesis que los expone públicamente. Ayer veía, por ejemplo, sobre el tema del caso Sobornos, cómo los medios de comunicación los exhiben y los exponen con nombre, apellido y foto a los jueces, ¿no? Pueden actuar en absoluta independencia y con 100% de objetividad, tomando en cuenta las presiones que existen de parte del gobierno y del aparataje mediático que está ejecutándose en favor precisamente de las tesis oficiales. De ninguna manera, Alexis, y ese es un tema que nos debe preocupar porque es un asunto no democrático. Bajo el principio constitucional de la separación de poderes, en teoría, lo que debería haber aquí es independencia entre la función judicial y la función ejecutiva. Y luego debería haber una posición de los medios de comunicación que tiene que ver con informar, orientar, educar y en cualquier caso emitir opiniones que serán estricta responsabilidad de quienes opinan. Pero lo que está pasando en este momento es que estamos en un estado en el que los medios de comunicación determinan o dictan inclusive cuáles van a ser los resultados de los procesos judiciales, de las sentencias judiciales. Vivimos en un estado de opinión en el que se vulneran además todos los derechos constitucionales. Como vemos, hay un tema selectivo, hay un tema discriminatorio hacia determinados sectores que son judicializados, como el caso de Radio Pichincha Universal, pero hay otros sectores que no son judicializados. Por ejemplo, los casos relacionados con discriminación. Los jueces de lo contencioso administrativo han llegado a determinar inclusive que la posición del Consejo de la Supercon en su momento vulneraba el derecho a la libertad de expresión por decirles que no sean racistas.
Pero en este caso, en cambio, por emitir una opinión crítica, sí se establece procesos que llegan hasta la sanción. En el caso de los jueces, usted señala también, Alexis, es una vulneración de su derecho a la imagen, de su derecho a la voz, pero efectivamente es la forma que ha encontrado el poder, en este caso el poder político, para poder garantizar que la administración de justicia responda a determinados intereses. Pero también pasa por una práctica, una mala práctica de la función judicial. Los jueces no están trabajando sobre el tema de enfoque de derechos humanos, los jueces están yéndose hacia los temas de legalidad. O sea, si en algún momento la Constitución planteó una concepción de corte garantista que decía que no hace falta ley para garantizar los derechos constitucionales y que los jueces tienen que garantizar estos derechos de forma directa y que no pueden alegar falta de norma para incumplir o no reconocer ni garantizar esto, ahora este principio de la Constitución de la República en la función judicial casi no se aplica porque los jueces han vuelto a esta interpretación de ser boca de la ley, no boca de la Constitución, sino boca de la ley, y irse por las ramas, diría yo, inclusive en los temas de derechos constitucionales y muchísimo más en casos en los cuales tienen un alto perfil, como es el caso de Radio Pichincha Universal. Y tercero, hay una gran discrecionalidad en la toma de decisiones sobre derechos constitucionales por parte de las juezas y jueces. Y esa discrecionalidad pasa porque no hay un control también de calidad de las sentencias y hace que la motivación de esas sentencias no sea adecuada. Entonces, mientras un juez hace un verdadero razonamiento, el otro juez se baja la sentencia, así de grave está el tema de los jueces. Una sala se baja la sentencia y todo lo logrado en primera instancia simplemente queda sin efecto, como el caso de Radio Pichincha Universal, que 10 meses de garantía de derechos a su libertad de expresión y luego vuelve nuevamente el retroceso y vuelve nuevamente la restricción. Entonces, el tema de los jueces es una cuestión bastante grave, es una cosa que una Asamblea Nacional legítima, una Asamblea Nacional consecuente y comprometida con los derechos humanos debe revisar, no solamente en términos de normativa, sino en términos de fiscalización, porque es momento también de que la función judicial cumpla con su parte, que es garantizar los derechos y también garantizar la democracia a través de la reparación de derechos públicos. La doctora Paulina Mogrovejo, abogada, experta en comunicación, ex integrante del Cordicom, sobre el caso del atentado a la libertad de expresión que sufre hoy Pichincha Universal. Alexis, tienes los resultados de la consulta que hicimos a nuestros amigos oyentes respecto a este diálogo. La pregunta fue la siguiente: ¿considera que con esta situación por la que vive Pichincha Universal se está respetando la libertad de expresión en el país? Y la respuesta es contundente, doctora Mogrovejo, Alexis y amigos. Un 98% opina que no hay libertad de expresión en el país, que se atenta contra la libertad de expresión, frente a un 2% que considera que sí. Punto Noticias, el mundo de la información.